Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 6. Voy a hacer lectura, hermanos, del versículo 41 al versículo 50. Juan, capítulo 6, versículos 41 al 50. Dice la palabra del Señor. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Padre bueno, te damos gracias, Dios. Y te rogamos, Padre, en esta mañana que nos ayudes a aplacar nuestra alma. Que nuestro corazón sea un terreno fértil, previamente abonado por tu Santo Espíritu, para que la palabra que vamos a estudiar en esta mañana caiga en buena tierra y pueda producir buen fruto, Señor, para tu gloria. Y en lo que respecta al día de hoy, amado Padre, te rogamos, Señor, que hemos de tratar con el Evangelio mismo, rogándote, no solamente para que los que ya hemos creído, nuestra fe sea fortalecida, sino para aquellos que quizás aún son tus enemigos y los has traído, Señor, a este lugar. Padre, que hoy pudiera ser ese día de victoria en donde su corazón rebelde ha sido derrotado por el reinado de Jesucristo. Te lo pedimos, oh Señor, orando en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Lo que vamos a tratar en esta mañana, con el favor de Dios, lo voy a centrar precisamente en lo que nos dice ese versículo 45. Y serán todos enseñados por Dios. Y ese será el título del sermón en esta mañana. Y hemos de notar, amados hermanos, que de aquí se levanta una discusión. Hay una discusión que sí se ha levantado en medio de las diferentes denominaciones cristianas, donde enfrentan la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. Y seguramente, amados hermanos, todo esto se suscita al pretender responder una pregunta en particular. ¿Cuál? ¿Cómo el hombre puede ir a Cristo? Esa es la pregunta. Y por eso hay quienes dicen: Dios es soberano. Y hay otros que dicen: el hombre es responsable. ¿Quién tiene la razón? ¿El hombre será que se dirige a Cristo voluntariamente? ¿Será que se trata de un acto coercitivo de parte de Dios? Pues bueno, pudiéramos decir que estos son los dos extremos de una misma cuerda. Y ante estas preguntas, amados hermanos, y seguramente muchas otras que se derivan de estas, puede que nos hagan ser un poco arrogantes a la hora de considerar qué podemos nosotros entender
o decir que tenemos la razón simplemente por hacer uso del sentido común, dándole solución a estos cuestionamientos. Pensemos en el día de hoy. De cada uno de ustedes estuvo tomar una decisión. ¿Cuál? La de venir a este lugar, ¿cierto? Cada quien tomó esa decisión. Aunque usted pudo haber tomado otra. Decir, no, voy a otro lado, voy a otra parte, etcétera. Usted tomó la decisión de venir hoy a este lugar. A menos de que usted sea hijo. Y esto me dirijo a los niños, ¿sí? Y no solamente a los niños, sino quizás a los niños de 18, 19, 20. Y incluso hay niños de 27 y de 30. A esos niños. A menos de que usted sea un hijo, algo duro, necesitó ser ayudado por la autoridad de sus padres para que viniera a este lugar. Entonces pudiéramos decir, ese hijo duro no vino voluntariamente, vino bajo la coerción de su padre. Pero bueno, el punto está, al que me quiero dirigir, es a la libertad, ¿sí? El punto está en ello, en la libertad que nosotros decimos tener para tomar decisiones. Hermanos, verdaderamente nosotros somos libres de tomar decisiones, pero en lo que respecta a los asuntos espirituales, yo pregunto, ¿podremos decir lo mismo? ¿Tenemos esa misma libertad en los asuntos espirituales? Bueno, lo que ha sido todo el capítulo 6, amados hermanos, del capítulo Juan, ha sido, piénselo usted, como una onda del mar, ¿sí? Una onda del mar, que algunas veces se levanta hasta lo sublime, dejándonos ver la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en otras oportunidades nos presenta esas profundidades de la dureza del corazón del hombre. Una dureza que no le permite creer en Jesucristo. Y la pregunta que relaciona estos dos extremos es, ¿por qué el hombre no puede creer? ¿Por qué el hombre no puede creer si ha estado presente, ha visto, ha escuchado a Jesucristo y se le ha presentado su gloria? ¿Por qué no puede creer? O también pudiéramos hacer la pregunta de manera positiva. ¿Cómo es que un hombre llega a creer en Jesucristo? ¿Cómo es posible esto? La semana pasada nosotros tuvimos la oportunidad de considerar cómo la obra de salvación tiene a 3 personas involucradas. ¿Se acuerdan de esas 3 personas? Está el Padre, está el Hijo y está la criatura. 3 personas involucradas. Y pudimos aprender que cada una de esas personas tienen acciones que hacer. ¿En dónde? En esa transacción que se da, en la transacción que hay entre el Padre y el Hijo. Mire, el Padre le da al Hijo a un pueblo. Eso es lo que nos presentaba el texto la semana pasada. Ahora, ¿para qué se lo da al Hijo? Para que el Hijo redima a ese pueblo. Pero también vimos que este pueblo, es decir, la criatura, tiene óigame bien a esto, responsabilidad de ir a Jesús y creer en Él. Y con todo, hermanos, con todo, la obra de principio a fin está en manos ¿de quién? De Dios. De Dios. Dios es quien elige y Dios es quien va a redimir el cuerpo de esos elegidos. Es decir, los resucitará en el día postrero. Y lo que hoy vamos a tratar, amados hermanos, es dar respuesta a cómo es que el hombre puede ir a Jesús voluntariamente. ¿Cómo es que el hombre puede ir a Jesús voluntariamente para alcanzar su salvación? Y lo primero, amados hermanos, que hemos de saber es la condición de los hombres. Es decir, ¿cuál es el estado en el que se encuentra justo antes, previo a ir a Cristo para ser salvo? ¿Cuál es la condición del hombre? Bueno, nos vamos a apoyar en los versículos 41 al 44, en donde nos va a hablar de una característica de esta humanidad.
Fíjense muy bien, voy a hacer nuevamente lectura de estos versículos, del 41 al 44, y esfuércese, amado hermano, en identificar cuál es la condición de estos hombres delante de Cristo. Y yo creo que con la primera palabra usted ya lo sabrá calificar. Dice el verso 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Jesús le respondió, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Estos versículos del 41 al 44 nos van a ayudar a identificar cuál es la condición del hombre previa a ir a Jesucristo. Y como les digo, solamente con la primera palabra de esta porción ya nos deja saber qué es lo que había en el corazón de los hombres. Y pudiéramos unirnos a ese verso y decir, lo que hay en el corazón del hombre antes de ir a Cristo, murmuración. Pecado. Hay pecado. Y aquí, de manera puntual, es la murmuración. Mire, yo les pregunto, ¿estos hombres eran libres de sus acciones y de sus palabras? ¿O alguien los presionó para murmurar? ¿Eran libres? Eran completamente libres, ¿verdad? Pues bien dicen las Escrituras que cada quien será juzgado por sus obras, ¿sí? Es decir, por ser libres, tienen una responsabilidad. Y cada una de sus palabras, cada uno de sus pensamientos, cada una de sus obras van a ser juzgadas delante del Señor. Y esta responsabilidad, como lo vemos, se abre paso cuando una persona actúa libremente. Libremente. Estos hombres, amados hermanos, son responsables de murmurar. Son responsables de murmurar en contra de Jesucristo, porque lo hicieron conforme a sus propias decisiones. Ellos mismos decidieron hacerlo. Ahora, la pregunta que cabe al lugar es, ¿por qué en lugar de murmurar, no le creyeron al Señor cuando Él ya les había dicho previamente, yo soy el pan de vida, el que descendió del cielo, el que me recibe, el que cree en mí, tiene vida eterna? ¿Por qué deciden murmurar y no creer? Hermanos, sencillamente porque hay algo que está condicionando el corazón del hombre. Y no creo, hermanos, que se trate de un asunto de la deficiencia del maestro al enseñar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos pensar, sí, incluso de mí, como pastor, como predicador, o de cualquier otro predicador que, bueno, ahí hubo una falencia, no se le entendió, no supimos dónde partió, a dónde terminó, bueno, eso de uno. Pero del Señor Jesucristo, ¿será que estos hombres pudieron decir, oiga, yo no le entendí absolutamente nada de lo que nos predicó, de lo que nos enseñó? Hermanos, estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando de que el que estaba enseñando es el maestro de maestros, en quien está la plenitud de la sabiduría y de la ciencia, que conoce los pensamientos del Padre y, como lo dice la Escritura, recibe el título, Cristo, de ser la palabra encarnada de Dios. Entonces, ¿a quién tenemos allí? Que allí no hay duda que lo que enseñó el Señor fue de una manera sumamente clara. Estos hombres fueron expuestos a la verdad con gran claridad. Así es que el problema no está en el mensaje. El problema no está en el mensajero. El asunto parece ser como de perspectiva, si usted lo piensa bien. ¿Por qué digo de perspectiva? Mientras que el Señor les estaba enseñando verdades espirituales e inclusive ayudándoles a estos
a estos hombres a entender por medio de ejemplos visibles, de ejemplos terrenales, como lo fue el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y que además el Señor les hace una comparación entre el pan de vida, diciendo que Él es el pan de vida, y se compara con el maná que recibió el pueblo de Israel en el desierto. Todos estos elementos pareciera que a la perspectiva del hombre son entendibles, porque les está hablando en lenguaje humano. Pero pareciera que estos hombres no entendieron absolutamente nada. Pareciera que la perspectiva de los hombres era tan propia de su naturaleza humana que para ellos siempre hubo una barrera entre lo terrenal y lo celeste. Solamente veían que lo terrenal, lo celeste, no tuvieron la capacidad de discernirlo. Mientras que el Señor se reveló como un ser que procedía del cielo y que vino a este mundo enviado por el Padre, más exactamente por su Padre, porque esta es una condicionante que lo que hace es enardecer el carácter de estos hombres. El Señor se estaba identificando con que Él es divino. Él estaba diciendo: yo vengo del cielo. Yo soy el Hijo, no otro hijo, no un hijo. Soy el Hijo del Padre que está en los cielos, identificándose con Dios en una relación que es única, que es exclusiva del seno del Padre. De allí vino el Señor Jesucristo. Él procede de Dios y vino a este mundo para salvar a los hombres, dándoles vida eterna. Y ante esa perspectiva que el Señor les estaba enseñando, estas gentes que estaban buscando a Jesús solamente lo pudieron ver como un hombre. Y es lo que les digo: yo vengo del cielo. Y ellos, con estas preguntas que están haciendo acá, en el verso 42, están diciendo: Él es un hombre, no puede ser Dios. A ellos no les cabía en la cabeza que este Jesús, y muy seguramente, no solamente por oídas, sino que muy seguramente conocían a Jesús porque eran vecinos de la región de Galilea o eran de Galilea mismo. Le conocían. Incluso dice el texto que conocían a sus padres. Conocían a José, conocían a María, y por eso para ellos les era inconcebible que pudiera el Señor Jesucristo declarar que Él venía del cielo. ¿Cómo es posible que diga tal cosa? Si lo vimos crecer en Galilea, si vimos cómo le ayudaba a su padre en el taller, si vimos y conocimos quién era su familia, y ahora que diga que desciende del cielo y que su padre es Dios, esto es locura. ¿Qué estaba pasando con estos hombres? ¿Qué era lo que estaba pasando? Hermanos, es posible que muchas veces nosotros podemos tener preguntas sin resolver respecto a Jesucristo. Y es natural, ¿verdad? Aún como creyentes, nosotros tenemos muchas preguntas acerca de la doctrina, acerca de la profecía, acerca de la escatología, acerca de muchas cosas, incluso de la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos muchas preguntas sin resolver. Y pudiéramos decir, nos parecemos a estos hombres que tenían un par de preguntas, ¿sí? ¿No es este Jesús, el hijo de José? La respuesta era obvia, sí, claro. ¿Cómo? Y estaba otra pregunta. ¿Cómo pues él dice del cielo he descendido? La pregunta, ¿cabe? Sí, cabe. Pero ¿cuál es el problema, amados hermanos? Que podemos sí, nosotros tener preguntas sin resolver respecto a Jesucristo. Y como les digo, en ello no hay mal, no es que esté mal tener esas preguntas. El punto está en la manera en que nosotros hacemos esas preguntas. ¿Qué es lo que está detrás de esa pregunta? ¿Qué está impulsando a que yo haga X o Y pregunta? Piense, por ejemplo, en el caso de Nicodemo, ¿sí? Lo debemos tener fresco.
cómo el Señor se reunió con Nicodemo y Nicodemo traía preguntas, ¿cierto? ¿Cómo es posible que un hombre viejo vuelva al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Sí? Eran preguntas que él tenía. O Natanael, ¿sí? Uno de los discípulos que fue llamado por el Señor. Cuando Felipe va y le dice, mire, encontramos al Mesías. Y Natanael, ¿cuál es la pregunta que le hace? ¿De Nazaret? ¿Puede salir algo de bueno? Eran preguntas que tenían ellos. Pero la diferencia que hay entre Natanael, Nicodemo y esta gente que tenemos aquí en el verso 42 haciendo preguntas era la nobleza del corazón. Nobleza del corazón. Por eso debemos tener cuidado en la manera en que nosotros hacemos una pregunta respecto a Jesucristo. ¿Lo hacemos con arrogancia? ¿Lo hacemos netamente con una distinción de querer saber más que el otro? Estos hombres, Nicodemo y Natanael, lo hicieron humildemente reconociendo que no sabían. Así es que cuando nosotros somos ignorantes, nuestro corazón debe humillarse y podemos preguntar. Ahora, que la Biblia diga que estos hombres murmuraron nos aclara muchas cosas, ¿sí? Nos aclara que la intención de esas preguntas eran malas. Nos aclara que la intención de la manera en que se dirigen al Señor, es que ni siquiera se dirigen al Señor, porque están hablando entre ellos. Esas preguntas que se hacen el uno al otro tienen veneno. Esa murmuración en medio de ellos nos da a entender que ellos no querían saber lo que sus mentes no podían resolver. Ese no era su interés, ¿sí? Muchas veces nosotros venimos con el interés y bueno, ¿y qué de esta doctrina? No la entiendo. Está bien. Necesitamos ser ¿qué? Edificados, iluminados, ser enseñados. Pero muchas veces venimos con alevosía y decir, ¿pero qué de esto? ¿Sí? Y queremos es debatir de una manera tal que quiero poner el pie sobre la otra persona. Y eso no está bien, no está bien. Nosotros debemos lanzar las preguntas, claro, desde nuestra posición de humildad. Pero cuando la murmuración se hace presente, entienda esto. La murmuración tiene un hálito, tiene un tufillo de queja. La murmuración es una queja. La murmuración es una crítica. La murmuración tiene en su corazón, en su centro, desprecio. Desprecio. Así es que estas preguntas del versículo 42 tienen todo eso. Tienen queja, tienen crítica, tiene desprecio. Tiene desprecio. Mire, con tal, amados hermanos, que la palabra murmuración en el griego, cuando se traduce al español, conforme al contexto, en algunos casos, murmuración se traduce como gruñir. Y esto era lo que estaba ocurriendo allí. Estos estaban gruñendo, ¿sí? Entre ellos estaban gruñendo, estaban murmurando, se estaban quejando. Y obviamente, aunque el Señor conocía todas sus dudas, ¿usted qué pensaría si usted se acerca al Señor y le hace una pregunta humildemente? Usted va a encontrar que el Señor le responde. Usted va a la Escritura con dudas en su corazón y el Señor le va a hablar por medio de la palabra. Pero si usted va con una intención de queja, crítica, de desprecio, el Señor, que lo conoce todo, no le va a responder. El Señor Jesucristo no le responde estas preguntas de una manera literal. Por el contrario, lo que hace el Señor es dar una instrucción. Y más que una instrucción, da una orden. ¿Qué dice el Señor? Verso 43. No murmuréis entre vosotros. Mire, hermanos, esto es una orden. Esto es un mandamiento. Prácticamente el Señor les está diciendo, cállense. Dejen de quejarse. No lo hagan más. Pero eso sí, les hace saber cuál es su condición. Y ahí está el punto. ¿Cuál es su condición? Y eso lo encontramos ya en el versículo 44. Ninguno, fíjense, vienen, murmuran, el Señor les dice cállense.
no lo hagan más. Y les dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Claro, aquí hay promesa, aquí hay bendición, pero en este contexto son palabras muy fuertes, son palabras de reprensión. Recuerden, el Señor ya les había dicho que el problema de estos hombres era de incredulidad. Eso ya se los había dicho. Pero ahora les hace saber que se trata de un asunto soberano de Dios, quien es el único que puede hacer que una persona pueda ir a Jesucristo. Y les está diciendo prácticamente, ustedes no los trajo mi Padre. Y escúchenlo bien. Es el Padre quien trae al individuo delante de Jesucristo. Allí está. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién puede ir a Jesucristo? El que el Padre lleva a Cristo. Ese es el único que puede ir a Cristo. Es el Padre quien trae al individuo delante del Señor. Y hasta el momento, esos hombres, fíjense, aunque estaban delante del Señor Jesús y lo venían buscando aún desde la otra ribera del mar de Galilea, no era por causa de la acción del Padre, sino ¿por qué? Por causa de sus deseos pecaminosos por querer más comida física. No era el Padre el que los estaba trayendo. Era su corazón hambriento. ¿Hambriento de qué? De materialismo. Y todos los aquí presentes, hermanos, podemos decir que esta fue o es la realidad de nuestra existencia, donde la incredulidad es la expresión de lo que hay en el corazón del hombre sin Cristo. Incredulidad. O más bien, de lo que no tienen. ¿Qué no tiene un incrédulo? No tiene el amor de Dios morando en su corazón. No lo tiene. Está vacío. Está necesitado. Esa es la condición del hombre antes de venir a Cristo. Vaciedad completa en lo que respecta a lo espiritual. Están vacíos y necesitados. Mire, y esto no es un asunto de uno, ni de varios. Es un asunto de todos los hombres. Desde la caída de Adán, allá en el Edén, esto trajo la calamidad sobre la raza humana. Que los seres humanos, todos los seres humanos, quedarán en bancarrota espiritual, completamente endeudados delante de Dios. Y aunque el hombre es libre en sus decisiones, y aquí nuevamente involucro esta variable, y ya la probamos, que el hombre es libre en sus decisiones, esa libertad, después de la caída de Adán, quedó también manchada por el pecado. ¿Sí lo sabía? Quedó manchada por el pecado. Cosa que ha hecho que todo ser humano lo ha hecho en un ser incapaz, escúchalo bien, incapaz de desear cualquier bien espiritual. Y solamente sus deseos naturales le van a alcanzar, ¿es para qué? Para desear bienes materiales. Bienes materiales. Por eso, amado hermano, no es raro ver a estos hombres. Son el mejor ejemplo de lo que les estoy diciendo. Porque no es raro ver cómo estos hombres estaban buscando en Jesús pan físico. Queremos más pan. Y si puedes, que sea como el maná que comieron nuestros padres en el desierto. Pero esto lo hacían socavando el verdadero ofrecimiento que el Señor les estaba dando. Querían pan físico y estaban despreciando el pan que descendía del cielo. Esa es la condición del hombre. Buscamos a Dios para algunas cosas, ciertas satisfacciones netamente físicas, emocionales, que me quiero casar, que, qué sé yo, que arrégleme el problema, que necesito pagar el recibo, lo que sea. Pero no se dan cuenta que hay un vacío en su corazón, en su alma, que amerita una gran necesidad. Y piénselo así, hermanos, mire, ¿por qué digo que el hombre es incapaz de desear cualquier bien espiritual?
Porque aún después de las palabras que el Señor Jesucristo les dijo a estos hombres, las cuales tenían la claridad necesaria como para que una persona entendiera que el problema del hombre no está en la necesidad de su estómago vacío, sino de un alma hambrienta y necesitada de vida eterna, que solo por medio del pan de vida podía ser suplida, estos hombres aún así no lo desearon. ¿Por qué? Porque eran incapaces de desear cualquier bien espiritual. Ellos querían comida, comida física. Entonces, hermanos, si estos hombres no pudieron siquiera entender su verdadera necesidad, mucho menos consideraron ver que Jesús era el Salvador que tanto necesitaban. Así de ciegos son los hombres sin Cristo. Entonces, vuelve la pregunta. ¿Cómo puede un hombre venir a Cristo si está ciego? Si está vacío, si no hay nada que halle en Jesucristo que le atraiga. ¿Cómo resolvemos ese problema? Pues bueno, la respuesta está en Dios. La respuesta está en Dios. Y es lo que los siguientes versículos nos van a ayudar a entender. Los versículos 45 y 46. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Tenga muy en cuenta ese verso. Y viene el 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Que de una manera pedagógica, el Señor, mire, aún condesciende con estos hombres tercos, con estos hombres incrédulos. Aún el Señor tiene misericordia de ellos y les ayuda a estos judíos a que tuvieran un poco más de luz, de comprensión, un poco más de ello, de cómo es posible de que una persona puede venir a Cristo y aceptarlo como Dios Salvador. Y para esto, ¿qué hace el Señor? Pues habla en los mismos términos, le habla a judíos. Y para hablarle a un judío, ¿qué hace el Señor? Abre las Escrituras, cita las Escrituras, hace uso de la Biblia, trayendo como testigo a quienes el pueblo judío por siglos han escuchado. ¿A quiénes? A los profetas. El judío se jactaba de esas cosas, ¿verdad? Se jactaba de esas cosas. Tenemos la ley, tenemos los profetas, ¿sí? Para ellos Moisés era el mayor profeta, etcétera. Ellos decían, a los profetas escuchamos. Y precisamente el Señor, ¿qué hace? Cita a los profetas. ¿Qué dice el Señor? Y serán enseñados por Dios. Hermanos, esta es una cita directa del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 13. Isaías 54, versículo 13. Mientras usted lo va buscando, porque necesito que me atienda esto, cuando Isaías escribe estas palabras, todo el capítulo 54, lo hizo como promesas que apuntaban a sucesos que vendrían mucho después de la cautividad. Mire, Isaías fue un profeta antes del cautiverio. Y aún así, él está profetizando bendición, está profetizando esperanzas de que vendrá un día en que serán enseñados por Dios. Pero eso trasciende el mismo regreso de la cautividad. ¿Por qué lo digo? Porque si usted lee el verso 1 del capítulo 54 de Isaías, quizás esto le va a traer algo de recordación. Miren lo que dice el capítulo 1 del capítulo 54. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz,
Levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Se acuerdan de esas palabras? Espero que sí, hermanos. Esto alguien la replica en el Nuevo Testamento. Son palabras del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Más exactamente, Gálatas capítulo 4, versículo 27. Allí está. Tómelo allí en nota para que haga esa referencia. Pablo usa este versículo 1 de Isaías y lo hace para referirse a la Jerusalén celestial. Dice, esta es la Jerusalén celestial. ¿Y cuál es la Jerusalén celestial? La iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. Y dice Pablo allí en Gálatas, la cual es madre de todos nosotros. Esto es, de los creyentes. Entonces, hermanos, a lo que quiero llegar con esto es que el Señor usa las palabras del profeta al decir, y serán enseñados por Dios, lo hacen naturalmente en el contexto de la iglesia de Jesucristo, quien es el verdadero pueblo de Dios. Así es que este pueblo que le pertenecía al Padre por creación y por elección, ahora es sujeto a la enseñanza del Padre, cuya instrucción es para que cada quien vaya a Cristo. Ese es el contexto que tenemos de citar a Isaías. Un predicador, John Gill, quien escribió al respecto, abro comillas, serán enseñados por el mismo Señor a través de sus ministros y su palabra y sus ordenanzas como medios, y por su espíritu como el agente eficiente. Cierro comillas. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que para ir a Jesucristo, para poder ir al Señor, es necesario ser enseñado. Esa es la base. Debe ser enseñado. Es como lo dijo el apóstol Pablo, si usted lo recuerda en esa seguidilla de preguntas que el apóstol Pablo utilizó en Romanos capítulo 10, en el versículo 14, de manera más específica. El apóstol Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No tiene sentido, ¿verdad? O más bien, tiene sentido que para poder invocar a Dios, usted tiene que creer en Él. Usted no va a invocar a un ser en el cual usted no cree. Bueno, desde la insensatez se logra hacer eso. Pero lo que Pablo está diciendo es que para poder invocar al Dios verdadero, y si usted va a invocar a Jesucristo como su Salvador, usted necesita creer en Él previamente. ¿Sí? Pero Él lanza una segunda pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Es decir, debe ser nutrida. Eso es lo que usted va a creer en Jesucristo. ¿Cómo va a creer en aquel en quien no han oído? Y lo complementa. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Esto qué significa, hermanos? Y serán todos enseñados por Dios. ¿Para qué? Para poder ser llevados a Jesucristo. Y aunque, hermanos, el medio sea, óigame bien a esto, aunque el medio sea la predicación de la palabra, solo cuando el Espíritu de Dios llama al corazón de la criatura, solo así será posible que esa persona vaya a Cristo. Dos elementos encontramos allí. Entonces, prácticamente lo que Jesús les está diciendo a estas personas es tal cual lo que ya dijo en el verso 36. ¿Qué dijo en el verso 36? Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué dice? No creéis. No creéis. En otras palabras, aunque las evidencias son más que claras, ustedes se sostienen en su incredulidad. Y pudiéramos parafrasear esto al decir, como si el Señor estuviera diciendo algo así, aunque ustedes han escuchado la predicación del Evangelio,
Y efectivamente eso fue así. El Señor les enseñó acerca del pan de vida, diciéndole que Él era el pan de vida. Él les predicó el Evangelio. Y aunque ustedes, pareciera que el Señor les dijera, han visto las señales mesiánicas, vieron cómo les alimenté a más de 5,000 allá al otro lado del mar de Galilea. Y aunque ustedes en este momento estén delante de mí, aún así no creen. ¿Por qué? Porque el Padre no les ha traído a mí. Es decir, porque el Padre no les ha enseñado la manera de hacerlo. ¿Lo entendemos? Hermanos, estos hombres son el ejemplo de cómo un llamado externo, como es la predicación, cuando no está acompañado por la voluntad del Padre de llamar de una manera tan profunda que las vendas de esa persona le sean quitadas y que sea iluminado por Dios mismo para que entienda el mensaje del Evangelio. Por más que se le predique, no verán a Jesús como el pan de vida. No lo verán. No sabrán, no identificarán, no entenderán que Él es la solución para el alma sedienta, para el espíritu hambriento. No lo verán. Y es ahí, hermanos, donde se resuelve la pregunta inicial. ¿Por qué? Y esto nos pasa cuando quizás nosotros llevamos el Evangelio y lo predicamos. ¿Por qué si le hemos predicado claramente el Evangelio a tal persona, esta no cree? ¿Por qué se resiste? ¿Por qué se mantiene en seguir con su vida de pecado? ¿Por qué? Pues porque el Padre no le ha enseñado. Porque el Padre no lo ha traído a Jesucristo. Hermanos, si nosotros como predicadores del Evangelio hemos hecho una presentación clara del camino de redención, ¿esto qué implica? Enseñar que Jesucristo es ese único camino para ser salvo. Si nosotros hemos enseñado que en Cristo se encuentra el perdón de pecados y que hemos hecho la invitación a responder en arrepentimiento y fe a esa propuesta gratuita de salvación, aún con todo, no es garantía de la salvación. No es garantía de la salvación. Pues la salvación está condicionada a la elección hecha por el Padre. Está condicionada. Y se hará solamente efectiva cuando Dios capacita al hombre para poder distinguir la hermosura de Jesucristo, cuando le enseña y le muestra a Cristo. Y es así como las palabras del Evangelio, cuando el Padre enseña a la criatura, las palabras del Evangelio se convierten como algo dulce, algo delicioso, algo que se necesita, algo que sacia, algo que enamora al hombre a venir a los pies de Cristo. Es allí donde ocurre el verdadero milagro. En otras palabras, el que oye la voz del Padre ha sido expuesto al acto poderoso de Dios de habilitar la voluntad de los hombres para que cuando sean llamados para arrepentimiento y fe, no le quepa la menor duda al hombre en ir a Jesucristo. No porque le obligaron, óigame bien, no porque Dios lo obligó y lo empujó y lo arrastró de los cabellos y los llevó a los pies de Cristo, no, sino porque fue persuadido de tal manera que no puede resistirse al ofrecimiento de la salvación. Porque ha entendido que no hay un tesoro en la tierra que pueda ser comparado con la salvación de su alma. Antes estábamos ciegos, antes no entendíamos, antes los valores espirituales no estaban en nuestro radar. Pero cuando el Señor, el Padre, quita toda esa venda de incredulidad,
cuando enseña a la criatura a ir a Jesucristo, es cuando vemos el valor del Evangelio. Cuando cada una de sus promesas, cuando cada una de sus palabras, cada detalle de la obra de Jesucristo cobra una relevancia tal que el hombre queda postrado solamente con una intención. Eso lo deseo, eso lo quiero. ¿Qué? Incluso uno puede llegar a preguntarse, ¿qué debo hacer? Y el Señor dice, nada, solamente cree. Ya. Hermanos, aunque esto sucede así, esto no le quita la responsabilidad que tienen los seres humanos de venir delante de Cristo para arrepentirse. Piénselo así. Incluso los que están en sus delitos y pecados, los que aún moran en su naturaleza caída, los que aún son esclavos de sus pecados, aún así tienen la obligación de ir a Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible esto? Aunque el hombre caído ni quiera ir a Jesús, ni pueda hacerlo, pero el Señor de la creación dijo, que Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es una orden. Cuando el hombre caído no va en arrepentimiento, eso le es contado por pecado, porque está desobedeciendo el mandato de ir y arrepentirse. Esto lo he citado de Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero hermanos, el caso de los escogidos del Señor es diferente. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor es entregada a ellos. A los elegidos les es dado el regalo de poder conocer a Jesucristo, de poder conocer al Padre por medio del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Y así, hermanos, pueden los hombres tener la seguridad que la Biblia le da, y es que todo lo que el Padre le da al Hijo, sí o sí, vendrá a Cristo sin faltar ninguno. Así es que todos los elegidos de Dios, tarde o temprano, serán enseñados eficazmente por Dios. ¿Usando a quién? A alguno de sus siervos, cuando se predica el Evangelio. Por eso, hermanos, nuestro afán como cristianos, cuando somos pregoneros de la justicia de Cristo al llevar el Evangelio, por eso el afán del predicador es ser constante en predicar a Jesucristo. Obviamente, predicarlo fielmente. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes son y cuándo será que el Padre llame al corazón de sus hijos. No lo sabemos. Así es que debemos hacerlo. Pero hay que hacer una aclaración, y es la que hace el Señor Jesucristo en el verso 46. ¿Qué aclara el Señor? Es como una advertencia. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Claro, el Señor está diciendo, serán enseñados por el Padre. Pero les aclara, tengan cuidado, no tiene que ver con una experiencia extraña en la cual usted esté buscando ver a Dios o escuchar a Dios. Se trata, sí, de un llamado de atención, de cuidarnos, de estar buscando algún tipo de experiencia donde se pueda ver o escuchar al Padre audiblemente. Claro, hermanos, que es innegable que el llamado que hace el Padre es un llamado sobrenatural, es verdad, pero que no puede ser confundido con ninguna práctica de éxtasis, ¿sí? O de puro emocionalismo, de que si usted siente un calorcito, si siente frío, o que se le movió aquí el cabello porque sintió un vientecillo por allí, es Dios quien le está hablando. No, por eso el Señor dice, tengan cuidado, no es así, no que alguno haya visto al Padre. Y tiene razón.
Porque aunque el Padre verdaderamente no puede ser visto, ¿cuál es la razón por la cual el Padre no puede ser visto? Él es espíritu, ¿sí? Su naturaleza es espiritual, pero la segunda persona de la Trinidad lo ha revelado, ¿sí? Es decir, que en Cristo Jesús podemos ver al Padre. Juan 1:18, léalo usted allí. Juan capítulo 1, versículo 18. Allí se dice, a Dios nadie le vio jamás, ¿sí? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es por medio del Hijo que conocemos al Padre. Así es que, amados hermanos, ¿qué podemos concluir? Aunque con toda la incredulidad de los hombres, de estos hombres en particular, estos hombres estaban recibiendo una respuesta completamente contraria a su entendimiento. Ellos querían una respuesta igual de física. Bueno, pero ¿cómo es posible? Si tú eres hijo de José, de María, y ahora de cuándo acá dices que vienes del cielo. Es que ni siquiera la pregunta se la hacían al Señor, como les digo. Pero el Señor sí viene a ir en contra de ese pensamiento netamente terrenal. Y es que efectivamente Jesús venía del cielo. Él les estaba diciendo, ustedes murmuran que eso es falso, pero yo les declaro que esto es verdad. Yo vengo del cielo de mi Padre, con un conocimiento pleno, con un conocimiento superior en todos los aspectos a lo que los hombres supieran de quién es Dios. Así es que, si se trataba de escuchar al Padre, ¿qué tenían que hacer? Tenían que hacerlo por medio del Hijo. Y ahí está la piedra de toque, la piedra de tropiezo. Los judíos, Dios, Jehová, el Padre, ¿sí? Pero no comprendieron que para poderse acercar al Padre era por medio del Hijo. De ahí las contundentes palabras del versículo 47. De cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hermanos, esta declaración lo encierra todo, Pues para tener vida eterna, ¿qué debe suceder? Hay que creer en el Hijo. Y creer en el Hijo es posible, ¿por qué? Porque el Padre enseña a la persona la manera de venir a Cristo y confiar en Él plenamente. Allí está todo. El Señor, por eso es que termina esta sección, amados hermanos, retomando palabras que ya les había dicho y que incluso nosotros ya hemos explicado en enseñanzas anteriores. Pero ahora esas palabras están contextualizadas ante la obra soberana del Padre, que llama a sus elegidos y los lleva delante de su Hijo. ¿Cuáles son esas palabras? Versículo 48 al 50. Yo soy el pan de vida. Esto ya se los había enseñado, ya se los había declarado, ¿cierto? Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. De eso también ya había argumentado el Señor. Y el verso 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Mírenlo muy bien, amado hermano. Lo que tenemos aquí es que el Señor da una vuelta completa y llega al mismo punto. Les enseñó acerca del pan de vida, ¿cierto? No creyeron. El Señor les dice por qué es que no creen. El Señor les dice que para poder creer es porque el Padre ha de llevar a ese incrédulo a los pies de Cristo. Y le enseña. ¿Y le enseña qué? Lo que ya el Hijo ha predicado. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Hermanos, no sé cuál ha sido su experiencia al ser salvo. Me explico. No piense que hay diferentes formas de ser salvo. No. Eso no lo estoy queriendo decir. Sino a lo que voy es que pudo ser que debió pasar varias las veces que el Evangelio llegó a su vida, a nuestras vidas. En mi caso fue así. Me predicaron allí, me predicaron allá, me predicaron cuando estaba
en lo más terrible de mi pecado, y yo sordo, mudo y ciego, como la filósofa colombiana, ¿cierto? No respondía, y seguramente ese fue su caso. ¿Cuántas veces el Señor por este lado mandó a su siervo? Quizás fue un pastor, quizás fue un hermano, quizás fue un familiar, qué sé yo. Pudo pasar varias las veces en que el Evangelio llegó a nuestras vidas, pero nuestra incredulidad estuvo allí para hacer lo suyo. ¿Qué era? Rechazar a Cristo. Pero, llegó ese bendito día, amados hermanos. Ese día cuando el Evangelio, siendo el mismo que ya habíamos recibido previamente, pero esta vez pareciera que hubiese cobrado un nuevo matiz. Parece que hubiese sido algo nuevo, como si estuvieran esas palabras impregnadas de vida misma. Ya no eran palabras frías. Y esto lo digo no porque lo fueran en sí mismas, porque el Evangelio no es frío, es vivo, sino por causa de nuestro frío corazón. Pero pasó algo distinto. Muy seguramente, hermanos, tuvimos la misma experiencia de los discípulos en el camino a Emaús, recuérdelo usted, cuando ellos escucharon al maestro que caminaba con ellos. Eso nos pasó a nosotros. Cuando escuchamos el Evangelio, algo ardió en nuestro corazón. Algo que antes no nos movía, esa vez sí nos movió. Algo quemó las vendas de nuestra incredulidad. Algo quitó la ceguera espiritual. ¿Qué sucedió, hermanos? No pudo ser nuestra inteligencia, nuestra sagacidad. No. Seguramente, mientras ese predicador nos estaba hablando de Cristo y esas palabras entraban físicamente por nuestros oídos, algo distinto ocurrió. Cada palabra cobraba relevancia para nuestras vacías vidas y la llenaba el espíritu, lo inflaba, lo alimentaba, lo saciaba de esa sed. Por un instante, hermanos, reconocimos lo vacío que estábamos. Reconocíamos la miseria espiritual que se hizo evidente. Pudimos ver nuestro pecado como algo horrendo, horrendo. Y aunque la voz era la de un predicador, Dios estaba hablando a nuestro corazón. Hermanos, se trataba del mensaje más hermoso y jamás menos valorado. La propuesta para ser salvos, que vaya uno a saber cuántas veces lo habíamos rechazado. Y así fue. Nuestro corazón efectivamente ardía en medio de nuestro pecho cada vez que las escrituras eran abiertas delante de nosotros. Y no pudo ocurrir algo mejor. Conocimos al pan de vida y comimos de él, y esto resultó en ser propietarios de la vida eterna. Esto es una relación nueva. Esa es la vida eterna. Una relación nueva, una relación de paz con Dios. Antes éramos enemigos del Padre y nos medíamos con Él. Eso decíamos, medirnos con Él. No dimensionábamos quién era nuestro enemigo, pero gracias al Evangelio, esto quedó reducido a una paz perfecta con el Padre. Una paz que el Evangelio promete que no será quitada. En ese momento, hermanos, quizás nuestras lágrimas dejaron de ser por causa del dolor de nuestros pecados. Fuimos expuestos a sopesar el pecado de lo inmundos que estábamos, vacíos, deudores delante del Señor, y lloramos quizás por ello.
Pero esas lágrimas fueron cambiadas por otro tipo de lágrimas, lágrimas de felicidad. Así es como fue posible que nuestro corazón pudiera ser atraído. E insisto, no como se amarra a un esclavo y se arrastra con cadenas que sujetan sus manos y que es golpeado con látigos. No, de esa manera no fuimos atraídos a Cristo, sino fuimos atraídos con lazos de amor que atrajeron nuestro corazón ante el bendito Salvador. Esa es la experiencia del llamado eficaz que hace el Padre por medio de su Espíritu, a quien lleva a los pies de Cristo. El Señor termina este texto de una manera, me parece impresionante. Y creo yo, que termina el texto como aquella vez que les dijo al pueblo de Israel, allá en Deuteronomio 30, verso 19, que les dice al pueblo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escuche bien, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Parece que el corazón de este texto lo tomó el Señor Jesucristo y lo dijo en el verso 49 y 50. Cuando Él dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué ocurrió? Murieron. Y por el otro lado, ¿qué les ofrece? Refiriéndose a sí mismo, este es el pan de vida que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Delante de ti pongo la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, escoge pues a Cristo. Y ante esta disyuntiva, amados hermanos, el futuro del hombre se define. ¿Sí lo sabían? Allí se define. Y el llamado, entonces, que yo hago como predicador es: escoge pues el pan que desciende del cielo para que tu alma no muera. ¿Y qué haremos como iglesia, amados hermanos? Como iglesia rogaremos para que el Señor le haya llamado eficazmente por medio de su Espíritu, para que este mensaje no sean palabras que se las ha llevado el viento. Por tanto, hermanos, hemos de orar en este momento, rogándole al Señor que Él esté llamando a los corazones. Vamos a orar.